Hoy estaremos hablando acerca de Cainán, uno de los personajes bíblicos más desconocidos, pero a la vez más enigmáticos. Pero no me refiero al Cainán que aparece en Lucas 3:38, el hijo de Enós. Me refiero al Cainán que aparece en Lucas 3:36. ¿Y por qué vamos a estar hablando acerca de él? Pues bueno, la razón es que los enemigos de la palabra de Dios, que siempre están buscando errores en ella o contradicciones, afirman que sobre este personaje hay algo que no cuadra y plantean lo siguiente. Dicen, mira, si vas a Lucas 3, 35, 36, se dice que Cainán fue el padre de Salá, o Selá, como viene en otras Biblias. Sin embargo, Génesis 11:12 lo contradice. No dice que fuera Cainán, dice que fuera Arpasad. Entonces, ¿quién es el verdadero padre de Selá? ¿Lo fue Cainán o Arpasad? Pues bien, tenemos que decir que para cualquier cristiano, para cualquier judío o para cualquier persona que ha estudiado mínimamente la Biblia, esto no es una contradicción. Todo el mundo sabe la respuesta y es muy clarita. El padre de Selá fue Arpasad. ¿Y por qué decimos eso con tanta seguridad? Bueno, porque en Génesis 10:24 se nos dice que el padre de Selá fue Arpasad. Pero no solo en Génesis 10:24. En Génesis 11:12 se vuelve a decir que fue Arpasad. En Primera de Crónicas 1:18 se menciona otra vez Arpasad. Y por último, en Primera de Crónicas 1:24, nuevamente vamos a encontrar que el padre de Selat es Arpasad. O sea, constantemente en las escrituras hebreas se nos dice que fue Arpasad, por lo tanto no hay ninguna duda. Lo dicen las escrituras. Pero no solamente es que lo digan las escrituras, es que hasta los historiadores y la tradición judía lo dice. Por ejemplo, por mencionar el historiador Flavio Josefo del siglo I, en su obra Antigüedades Judías, en el libro 1, capítulo 6, sección 4, también lo menciona. Menciona que el padre de Selá es Arpasad. Y bueno, entonces alguno diréis, bueno, Javi, entonces, si tú me estás diciendo que está tan claro que es Arpasad, ¿por qué en Lucas se menciona que es Cainán? Bueno, lo primero que quiero decir de este tema es que dependiendo la traducción bíblica que uséis, vais a encontrar en ese versículo a Cainán. ¿Por qué? Porque si vais al Nuevo Testamento de Pablo Bebson, por ejemplo, no va a poner en Lucas 3:36 que sea Cainán, no. Va a poner que es Arpasad. O por ejemplo, si acudimos a la Biblia del Oso de 1569, tampoco pone que fuera Cainán, sino que pone que fue Arpasad. Y no hay ninguna duda de que ese fue el padre. Ahora bien, surgen algunas preguntas. Diréis, bueno, ¿y si es Arpasad? ¿Por qué en mi traducción bíblica y en la mayoría aparece el nombre Cainán en este versículo? Pues de esto hablaremos a continuación. Para comprender esto, lo primero que tenemos que entender que la Biblia no tiene errores, que la palabra de Dios es perfecta y que los escritores bíblicos fueron inspirados por él. Pero no debemos olvidar que la palabra de Dios que fue inspirada se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y lo que tenemos hoy en nuestra mano, en la mayoría de los casos, son traducciones a nuestros idiomas. O sea, son pocas las personas que leen la Biblia en hebreo o en griego o en arameo. La mayoría la leen traducida. Y Dios no ha inspirado esas traducciones. Dios no ha inspirado a esos copistas. No podemos olvidar que en muchos casos algunos copistas de manera intencionada han quitado el nombre de Dios. En otros casos, en algunas traducciones, se han metido textos espurios. Entonces, eso evidentemente no tiene inspiración de Dios. Lo que fue inspirado, lo que es sagrado, lo que no tiene error es la palabra que Él dio, la Biblia, y está en hebreo, arameo y griego. Eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, una traducción bíblica sí puede tener un error. Ahora bien,
Dios se ha encargado de que nos hayan llegado miles y miles de papiros, manuscritos, copias de su palabra, para que aunque haya copistas y personas que cometen errores o fallos, podamos saber cuál es la verdad. O sea, Jehová se ha encargado de conservar su palabra y basta con que vayamos a los idiomas originales, a los papiros, a los manuscritos más antiguos, para cuando surge, por ejemplo, una disputa sobre un texto o algo no se comprende bien, podamos hallar la respuesta. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a los manuscritos más antiguos a ver qué ocurre con este Cainán. Vamos a explicarlo. Y tenemos que decir que cuando empezamos a indagar en los papiros y en los manuscritos hebreos antiguos, el nombre Cainán no aparece por ningún lado. O sea, a Cainán no lo vamos a encontrar en ninguna de las listas genealógicas de los textos hebreos o samaritanos. Tampoco lo vamos a encontrar en ningún Targún de los judíos. Tampoco vamos a encontrar a ningún historiador, como pudiera hacer Flavio Josefo hablando de él. Directamente, ese personaje no existe. Y eso es lo que nos enseña las escrituras hebreas. La palabra de Dios que fue inspirada por él muestra claramente que ese personaje no existió. Aparte, como hemos dicho, la historia y la tradición judía muestra que no existió. Ahora bien, surge una cuestión. El tema es, ¿y entonces por qué en Lucas 3:36, en la mayoría de las traducciones, aparece este Cainán? Bueno, como bien hemos dicho, en la mayoría de las traducciones. Porque el caso es que si vamos a los papiros 14-15 Bodmer, conocidos como el P75, que están datados en el siglo, en el año 200 de nuestra era, no aparece Cainán en Lucas 3:36, ¿sí? En los papiros más antiguos que contienen Lucas no aparece. O por ejemplo, el Códice de Beza, que es del siglo V. Ahí tampoco aparece Cainán. Es decir, los manuscritos y papiros más antiguos del Evangelio de Lucas no contienen a este personaje. Lo que contienen es que el padre de Selat fue Arpasad, no Cainán. Y esa es la razón por la que algunas traducciones, como mencionamos antes, como la del Nuevo Testamento de Pablo Bebson o la Reina del Oso de 1569, no mencionan a este Cainán. Ahora, siguiente pregunta que puede surgir. Bueno, entonces, si no existe en las escrituras hebreas y en los manuscritos más antiguos de Lucas tampoco existe, ¿cómo es posible que este Cainán, o sea, de qué manera tan misteriosa ha llegado a estar en la mayoría de las traducciones, ojo, matizamos, traducciones de la Biblia? Pues bueno, eso vamos a hablar a continuación. Pues bien, rastreando en el tiempo a este personaje tan misterioso, a este Cainán, que parece que nunca existió, llegamos a la Septuaginta. Sí, a la Septuaginta griega. Esa traducción que se hizo de las escrituras hebreas al idioma griego. Y al parecer, en algunas copias, como las que se encuentran en el manuscrito alejandrino, que es del siglo V, ese nombre aparece en textos como Génesis 10:24, Génesis 11:12 y Primera de Crónicas 1:18. Ahí es la primera vez que vamos a poder encontrar ese nombre. Pero ojo, queremos decir algo. En primer lugar, la Septuaginta es una traducción, ya no es la palabra de Dios original. Y segundo, lo que tenemos ahí son copias, pues todo parece indicar que en la Septuaginta original no estaba mencionado este Cainán. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo, el historiador, solía seguir, utilizar esta versión. Y sin embargo, en su obra, cuando habla acerca de quién era el padre de Salat, se menciona a Arpasad, no se menciona a Cainán. Entonces, todo eso y otras cosas parecen indicar que en la Septuaginta no se encontraba originalmente el nombre de Cainán. Y no es algo que nos tenga que extrañar, porque en la Septuaginta se hizo muchas mutilaciones. No olvidemos que quitaron el nombre divino. Afortunadamente, la arqueología
Y los últimos descubrimientos han mostrado que la Septuaginta griega tenía el nombre divino Jehová, tenía el tetragrámaton. Pero bueno, ese es otro tema. Vemos que las primeras referencias que hay a Cainán las vamos a ver en la Septuaginta. Y también las vamos a poder encontrar en algunos papiros del Evangelio de Lucas, pero que son posteriores. O sea, los más antiguos, como hemos visto antes, el papiro 75, el Bodmer 1415 y el Códice de Beza, no contienen a Cainán. Y aquí empieza el gran misterio. ¿Quién cometió ese error? ¿Fue un copista en la Septuaginta y después algunos escritores cristianos, algunos copistas, lo pusieron en Lucas para que armonizara? ¿O por el contrario fue al revés? ¿Algún copista de Lucas cometió el error de poner a Cainán y después otros copistas en la Septuaginta lo añadieron? Bueno, eso es un misterio que de momento no tiene respuesta. No sabemos quién cometió el primer error. Lo que sí sabemos es que la Biblia es perfecta, que la Biblia no tiene errores y que la cuestión que preguntaban al principio, pero bueno, Cainán, ¿quién es? Pues Cainán no es nadie, Cainán no existió. La Biblia no tiene contradicciones y todo aquel que la estudia e investiga y acude a los manuscritos antiguos lo puede comprobar. La Biblia es perfecta. Y bueno, una última cuestión. Y si todos los cristianos y todos los judíos y todo el mundo tiene tan claro este asunto, nuevamente, ¿por qué algunas traducciones bíblicas siguen manteniendo a Cainán? ¿Por qué no lo quitan? Pues bueno, lo explico a continuación. Los traductores, cuando emprenden la obra de convertir el texto hebreo y griego a idiomas como el español, el inglés, el francés, necesitan acudir a papiros, a textos en ese idioma. Y por ejemplo, si uno recurre al Códice Vaticano o al Textus Receptus, cuando lo traduzca al español, va a traducir lo que ahí venga. Y si en el Textus Receptus viene Cainán, y tú eres un traductor honesto y estás traduciendo el Textus Receptus para hacer tu traducción bíblica, ahí que vas a poner Cainán. Aunque luego, si has investigado y conoces un poco la crítica textual, lo que vas a hacer es poner una nota, como hacen tantas traducciones bíblicas, debajo explicando que Cainán ni vienen en las escrituras hebreas ni en los papiros antiguos. ¿Y por qué no quitarlo? Bueno, porque los traductores deciden ser fiel al texto que traducen. Y si ese texto tiene un error, pues simplemente se matiza después. Pablo Bebson, pues evidentemente tuvo que utilizar seguramente el papiro Bodmer 75 o utilizó alguna otra fuente y por eso no puso Cainán. Sin embargo, otras traducciones pues se han basado en el texto Receptus o en otras fuentes y sí lo contienen. ¿Eso es un problema de la Biblia? No. ¿Es un problema de Dios? No. ¿Eso significa que la Biblia no es confiable? No, no, la Biblia no tiene ninguna contradicción. Simplemente hay traducciones que sí tienen algunos fallos. Fallos de poca importancia, porque Dios se ha encargado de que su palabra y su mensaje queden intactos. Y basta con hacer una pequeña investigación para darnos cuenta de cuál es la realidad. Y la realidad es que Cainán, ese personaje tan misterioso, no existió. Lo hemos comprobado con las escrituras, con la Biblia, pero también con la historia. Y también lo podemos ver que no existe en la tradición de los judíos. Cainán solamente aparece en copias tardías de Lucas, en copias de la Septuaginta y en la imaginación de algunas personas y en algunos apócrifos. Pero Cainán no existió. Y bueno, ya hemos explicado esta supuesta contradicción de la Biblia. En este canal vamos a seguir respondiendo todas hasta contestar las 101 contradicciones de la Biblia que solo están en la mente de algunas personas. Y pediros a todos que por favor, si os ha gustado el vídeo, podáis dar like, que compartáis este vídeo también, que os suscribáis al canal para apoyarnos y así de esa manera poder hacer llegar esta información al máximo número de personas y se puedan dar cuenta de que la palabra de Jehová es perfecta y sin errores. Pues nada, un saludo a todos desde Madrid, España.